¿Qué tal amigos? Esto es un caso sobre las AFP. Caso de profesora jubilada que exige devolución de sus ahorros previsionales irá al Tribunal Constitucional. El organismo jurisdiccional deberá revisar un inédito caso protagonizado por una profesora jubilada de Antofagasta, quien exige la devolución de sus ahorros previsionales a través de un recurso presentado ante la Corte de Apelaciones. La docente está a punto de perder su casa y pide el reintegro de su dinero para costear la deuda. La profesora María Angélica Ojeda dio un golpe a la cátedra e interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de la AFP Cuprum, quienes le negaron el retiro de sus ahorros previsionales, debiera decir acá, los que requiere para pagar el saldo insoluto de su casa. Tras esto, el ministro Óscar Clavería y el abogado Fernando Orellana dictaron una resolución por la que piden el pronunciamiento del Tribunal Constitucional por considerar que el decreto de ley que impide el retiro de los fondos vulnera la Constitución al restringir el derecho de propiedad sobre sus ahorros. La docente argumentó que cotizó desde 1987 a 1988 y luego de 1990 al 2017 y su pensión es de apenas 185.000 pesos aproximadamente, lo que dista bastante de su última remuneración, que fue alrededor de 1.200.000, según indica este medio, viéndolos impedida de responder a sus deudas, entre ellas la de su casa, lo que no pasó desapercibido en el mundo político local. En este caso concreto se trata de una profesora que acumuló una cantidad de dinero significativo, pero no dicen cuánto, ojo, para responder a sus deudas y hacer una vida normal, pero ínfima para los efectos de una pensión, al punto que se encuentra en una insolvencia que podría generar la pérdida de su casa, indica la resolución consignada en el sitio soychile.cl. La actitud de la docente fue aplaudida por el diputado por Antofagasta, Esteban Velázquez, del FRVS. Parece que es un bloque un partido del Frente Amplio, quien también es profesor. El parlamentario sostuvo que debemos valorar primero la valentía de la colega María Angélica Ojeda al recurrir a la justicia para que se respeten sus derechos constitucionales. Bueno, acá se enfrasca en algo que no tiene nada que ver este diputado y después dice: el diputado finalizó apuntando a que actualmente, por desgracia, todo lo que tenga que ver con el sistema previsional es atribución exclusiva del presidente de la República, es decir, está en manos del presidente Piñera. Por otro lado, estudiaremos una reforma constitucional para revisar todos los decretos de leyes de los gobiernos de facto. Bueno, ¿cuál es lo importante de esto, amigos? Que si esta profesora gana esta demanda que interpuso para poder retirar sus fondos de pensiones una vez que jubiló, es decir, por ejemplo, ustedes, mujeres, si jubilan a los 60 años y los hombres a los 65, terminan su vida laboral o quieren que termine porque no quieren seguir trabajando, van, se jubilan en la AFP, podrían, si es que este fallo termina siendo favorable, podrían optar a pedir que la AFP en cuestión les reintegre el total de sus fondos. Por ejemplo, si una persona se va a jubilar y tiene una cantidad de 100 millones de pesos, 150 millones de pesos, 200 millones de pesos, bueno, esa AFP va a tener que devolverle esos ahorros en su totalidad. Esto sería algo muy bueno, amigos. ¿Por qué? Porque hoy en día las AFP calculan la jubilación en base a una edad promedio o expectativa promedio de vida superior a la estadística que se maneja a través del INE, superior a la media que se maneja a través de estadísticas oficiales. Eso inmediatamente hace que las pensiones bajen, porque hay que dividir la cantidad de monto que ustedes ahorraron en su vida laboral por mayor cantidad de años, por mayor cantidad de meses. En consecuencia, por lo tanto, queda una pensión mucho más baja. ¿Qué logran con eso? Que muchas personas vean como una posibilidad pensionarse a través de una compañía de seguros con la famosa renta vitalicia, que ese dinero, que si toman esa opción, ese dinero
que ahorraron a lo largo de su vida no es heredable. Es decir, si mueren antes de una vida promedio X, todo ese dinero que quede como remanente no podrá ser heredado por sus familiares cercanos o consanguíneos. Eso es un punto bastante importante, pero el más importante a mi juicio, si las personas logran retirar los fondos una vez terminada su vida laboral, 60 para las mujeres, 65 para los hombres. Bueno, si tienen 100 millones, por ejemplo, podrían retirarlos, comprarse al contado un par de departamentos, arrendarlos a 350.000 pesos cada uno acá en Santiago. Ya tendrían una pensión de 700.000 pesos. Pero una vez que ustedes, como toda persona en este planeta, ¿cierto?, fallezcan, lamentablemente, pero es así, bueno, esos departamentos van a quedar ahí. Y además van a haber ganado la plusvalía en el tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, sus departamentos pasarían a ser heredados por sus familiares más cercanos, a no ser que ustedes antes quisieran liquidarlo y, qué sé yo, regalarlo a Coaniquén, por ejemplo, o alguna institución de X, de X nombre. Bueno, pero normalmente no ocurre así, las personas heredan a sus hijos o a sus familiares más cercanos y ese dinero, que eran 100 millones, cuando la persona fallezca, ¿cierto? Después de una vida X, después de haberse jubilado, bueno, probablemente esos 100 millones en esos departamentos ya serán 150 o 200 millones, además de haber tenido esa pensión, ¿cierto? Por el concepto de arriendo. Eso es un ejemplo, podría ser otro tipo de ejemplo con cabañas, en los ríos, lagos, en la playa, en la montaña, o con algún tipo de emprendimiento, con compra de camiones y tener los camiones trabajando, ¿cierto? Para que generen dinero equivalente a una buena pensión para esa persona, o una empresa X que la persona pudiese montar para tener un ingreso por como jubilación por la ganancia que le entregue esa empresa o lo que se les ocurra a ustedes. Así que ese es el camino. Los que creemos en el sistema de ahorro, eh, creemos también que el sistema de ahorro hoy en día, esos dineros están casi en una semi-expropiación. Las personas ahorran a una cuenta individual, pero tienen muy poco poder de decisión sobre ese dinero, incluso una vez habiéndose jubilado. Porque se entiende que una persona que tenga una cantidad, tenga 30 o 40 años, esté cotizando ahora, bueno, normalmente en todo el planeta tiene poco poder sobre ese dinero porque es para una jubilación. Aun aun cuando hay algunas ideas por ahí que son muy buenas, como por ejemplo, en vez de que ese dinero de los fondos de AFP que pasan a través de los que se invierten en distintos tipos de empresas, entre ellos los bancos, después uno pide esos créditos de consumo hipotecarios a los bancos y los dan a unas tasas bastante considerables, muy altas o incluso usureras. Bueno, ¿qué pasa si las personas podrían prestarse a sí mismas de sus propios dineros de AFP? Sería una buena idea, ¿cierto? Con un tope, por supuesto, por ejemplo, para crédito consumo, un 10, un máximo un 20% de su fondo de pensiones y se los vamos devolviendo, al igual como si ustedes tuviesen un crédito de consumo con un banco. ¿Por qué es una idea que chocaría con los bancos? Porque les quitaría el negocio. Y algunos dicen, no, pero las personas no pagarían a sí mismos porque al banco tienen la presión de pagar porque es el banco, pero a sí mismos no se pagarían. Bueno, también tendrían la presión de pagarse a sí mismos porque si no, no podrían bancarizarse para poder optar a crédito hipotecario, otro tipo de financiaciones que son más grandes, ¿cierto? Que ahí quizás tendría que verse a través de los bancos y también tendrían que pagar porque si no se mancharía su historial financiero y también afectaría para otro tipo de cosas. Y también tendrían que pagar sí o sí porque de lo contrario o se podría ver también la forma de que ese dinero fuese descontado a través de la planilla de sueldo de la persona con la empresa, porque sería información que estaría en línea, ¿cierto? Sería muy fácil de obtener. Y adicionalmente, igual que los bancos, las personas para tomar esos créditos tendrían que contratar un seguro de gravamen o un seguro de no pago por ABC motivos, al igual que los bancos. Así que eso tendría solución práctica, sin ninguna duda, insisto, al igual que los bancos, que hay un porcentaje X de personas que no paga, que es muy bajo, acá también habría un porcentaje X de personas que no paga, que sería muy bajo, pero que estaría cubierto con ciertos seguros que se tendrían que visualizar para este tipo de opciones, si es que algún
diputado, algún presidencial en el futuro lo propusiese, como ocurrió en el pasado uno, pero fue atacado duramente porque está afectando a los grandes grupos económicos, en este caso a los bancos, que son muy poderosos en Chile. Bueno, esa era una persona X que tenía ideas muy malas, pero esa era una buena idea. Eso es importante, ¿cierto? Volviendo al tema de la AFP, que las personas puedan retirar sus dineros y porque esos dineros son de ellos. Son de ellos. Y vamos a ver qué pasa con este caso, si finalmente ve la luz de manera positiva y esta persona puede acceder a retirar sus dineros ahorrados a lo largo de su vida, y eso generaría jurisprudencia. Por lo tanto, se podría aplicar a todo el resto de las personas. Atento a este caso, amigos, que podría ser crucial para los que creemos, insisto, en el sistema de ahorro a lo largo de su vida, pero que debemos tener más poder sobre sus dineros. Así también les quitamos poder a las administradoras una vez que las personas se jubilen. Que no hay ningún problema con las administradoras, insisto, pero ese dinero es de las personas y tienen que tener más poder sobre ese dinero durante su vida de cotizante, y una vez que jubilan deberían tener pleno control sobre ese dinero. Y ellos deberían haber algunas ciertas reglas, ¿cierto? Para que las personas no se farreen ese dinero, sino que sea invertido en algo, insisto, como lo que les nombré anteriormente. Eso todo es debatible, todo eso es conversable, pero ese dinero es de las personas y deben tener posesión y control de ese dinero una vez jubilados y tener cierto poder de toma de decisiones a lo largo de la vida de trabajador y cotizante en consecuencia. ¿Cuál es el problema con esto? Sí, así que mucho ojo con esto, amigos, que está el lobby de No Más AFP también detrás de esto y empujando esto, así que mucho cuidado con eso, porque ese lobby de No Más AFP, su idea no es que las personas tengan ese control de sus ahorros, sino que su idea es acabar con el sistema de ahorro individual y de la administración, en este caso, de las AFP, pero principalmente ellos su norte es acabar con el sistema de ahorro individual, sea administrado por AFP o sea administrado por otro ente en el futuro, o da lo mismo. Ellos quieren acabar con este sistema de ahorro. Esa es su lógica, porque ellos van a través de o se la juegan por un sistema de reparto, es decir, que los que están trabajando se les aplique una expropiación de su sueldo entre un 20 y un 25%. Ojo, porque no sería menos que eso, y con expectativa de que fuese cada vez más y más en el tiempo, porque nacen muy pocos niños, tanto en Chile como en el mundo más desarrollado que Chile, ¿cierto? Por lo tanto, eso sería un problema y se vería inviable en el tiempo, o viable desde el punto de vista que te expropien un 30% de tu sueldo y cada vez más y más y más. En el fondo trabajarías para mantener a la gente que trabajó en otra época. No ha sido un sistema de ahorro, que es cada persona en su vida ahorra un dinero X para su vejez. Obviamente eso se puede complementar a través de las arcas fiscales para las personas que por ese motivo, aunque cotizaron constantemente en el tiempo, dado que su sueldo era muy bajo, su cotización fue muy baja, por lo tanto su pensión aspiracional va a ser relativamente baja. Bueno, eso se puede discutir, se puede negociar a través de los impuestos generales de la República, ¿cierto? A través de las arcas fiscales, porque, bueno, tiene que haber un concepto también de no dejar a la gente abandonada a su suerte, sobre todo esa gente que trabajó toda su vida, pero con un sueldo mínimo, y bueno, como un sueldo mínimo generó poco dinero a lo largo de su vida, aunque haya sido constante en el tiempo. Bueno, eso es todo discutible, insisto, pero este caso es muy importante, así que síganlo, amigos, y veamos qué va a pasar en el futuro. Bueno, lo dejamos acá, nos vemos, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan los videos, denle like, comenten en la comunidad, síganos en Twitter, síganos en Facebook y síganos en Instagram. Nos vemos, amigos, que estén bien. Hasta pronto.